y bueno, el advenimiento de la época de las computadoras, de la era digital, etcétera. A través de 9 horas de charlas con Jordi, nos divertimos muchísimo, pero aprendimos un demonial. Aprendimos mucho sobre la historia del siglo XX y sobre aquello que nos ha hecho ser quienes somos hoy día. Como decía Rodrigo, los libros de Editorial Era nos marcaron a todos. A través de ellos conocimos el mundo y el cometido que se plantearon de tener una editorial que desde la izquierda pudiera dar a conocer a la sociedad en su conjunto la problemática social contemporánea que se estaba viviendo, fue llevado a cabo con toda la cabalidad del mundo y nos marcó. Creo, comentábamos con Daniel, que no nos explicamos a nosotros mismos sin estas editoriales. Siglo XXI era Joaquín Mortiz, Fondo Cultura se cocina aparte por ser del Estado, pero bueno, es gracias a Editorial Era que pudimos enterarnos, ¿no?, del movimiento de descolonización en el África, de la guerra de Argelia, de lo que estaba pasando en Vietnam, de la Revolución Cubana, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, está con nosotros el mero mero, ¿no? Si quieren saber sobre la historia del siglo XX, sobre lo que pasaba en África, en Europa, en México, con el exilio español, esta escuela Vives, quiénes llegaron ahí, cómo se formó esa intelectualidad mexicana nutrida por el exilio español y los republicanos, anarquistas, socialistas, comunistas, como sea, ¿no? Tenemos la fortuna de tener el día de hoy con nosotros a Jordi para que nos ilustre. Adelante, adelante. A mí me gustaría, ¿no? No está en el documental, ¿no? Que nos hablara un poco de ese truculento viaje que hicieron Vicente Rojo y usted a Varsovia y a Bucarest. ¿Cómo les fue? Cuente, ¿a qué fueron? ¿Por qué fueron? ¿Quiénes los mandó y cómo les fue? Bueno, la ida no tuvo nada de truculenta. La ida fue perfecto. Lo difícil fue el regreso. Pero la ida no hubo problema. Fueron 22 horas de avión porque los aviones eran muy lentos. No eran jets ni nada de eso. Pero bueno, las condiciones iban siendo buenas y viajamos en KLM. Salimos recuerdo que de Ciudad México a Monterrey, Montreal. Pasamos por Estados Unidos sin molestias de visa, como decían la propaganda, porque ya estaban actuando. Y paramos por fin en Gander, que era el salto ya. Y ahí en Gander ya, a Shannon, cruzamos el Atlántico sin problema, y parece que las condiciones estaban bien y los pilotos nos anunciaron, vamos a seguir, y llegamos a Ámsterdam. O sea que, y luego en tren, haciendo... Casualmente, el 26 de julio, que era el ataque en Cuba al cuartel Moncada, eso lo recordé después. Yo estaba de turista en Praga en ese viaje. El día 26 de julio estaba en Praga visitando, no sé si el castillo de Wenceslao o la catedral de Praga o algo, pero... Y ya luego, nada, en tren llegamos muy bien a Bucarest y... Fue todo el festival, que fueron como 15 o 20 días, y al terminar el festival nos decidieron los jefes, bueno, ¿y ustedes por qué antes de ir a México no van al Festival de Varsovia, que es de la Unión Internacional de Estudiantes? Yo había ya vuelto a empezar a estudiar la carrera en ese momento. Y bueno, no es porque yo tuviera nada que decir en ese congreso, pero supongo... que, bueno, un poco como estábamos en México, tan lejos, pues antes de regresar a México, pues, y sí, nos invitaron a Varsovia, estuvimos en el festival ese de estudiantes,
muy bien atendidos. Y ahí ya vimos que los polacos había cosas que no les gustaban de los soviéticos, yo ya me di cuenta. Y bueno, y ya luego estudié más historia y ya veo que es más antigua. Las desavenencias son más antiguas y más complejas. Pero bueno, en aquel momento no le di mayor importancia. Sí me acuerdo como una muestra que, claro, uno la puede pensar como candidez, pero es que cuando el pueblo empieza a hacer cosas, pues yo digo que el pueblo pues va estando satisfecho de que en su país empiecen ciertas cosas. Y cuando era un gobierno socialista, como impuesto por los rusos, como lo que quieran, pero empezaron a trabajar para el pueblo. Algunas cosas, se quejaban de otras, pero bueno, nosotros preguntábamos y la gente vivía mejor, muchos. Y me acuerdo que una noche una guía medio polaca que teníamos, que nos llevó a Vicente y a mí, y nos hizo ir a una plaza que era la Plaza Vieja, y habían reconstruido todos los edificios, nos enseñaron unas fotos, al entrar a la plaza, había unas fotos de cómo la habían dejado los nazis, y cómo era antes, y estaba, era casi espejo, con las fotos aquellas nuevas, y que habían hecho las fotos viejas, y las fachadas de los edificios. Y estaban orgullosísimos, claro, porque habían logrado reconstruir. Y otra cosa que me hizo mucha gracia, con Vicente la comentábamos, de repente esa guía, muy cariñosa, siempre muy amable, hablaba bastante español, y nos llevó a una plaza, a otra, en la que al final de la plaza esa había una escalera de esas mecánica. Y entonces, como que hizo pasen, ustedes primero. Y Vicente y yo nos miramos, ¿qué habrá arriba? Dijimos. Y no, nada, era algo nuevo también para los polacos, las escaleras metálicas. Y el pueblo estaba orgulloso y nos las enseñaron como algo, una conquista. Lo cual, claro, es lógico, el pueblo nunca ha tenido nada en general. Y cuando estudiamos historia, estudiamos lo que tenían los ricos, porque de los pobres nunca queda nada. Pero bueno, recuerdo ese detalle del viaje a Polonia. Bueno, entonces, no es que fuera truculento, pero fue un poco complicado el regreso. Ya cuando en Polonia estábamos acabando el viaje, el jefe de la organización nuestra nos dijo a Vicente y a mí, bueno, si ustedes nos pudieran hacer un donativo y dejarnos un dinero, porque ustedes saben los problemas que tiene la organización, no sé qué, no sé cuánto, ustedes ya van para la casa, tal y cual, ya el pasaje está pagado, todo. Y Vicente y yo, de cándidos estúpidos, yo me quedé con $5 en el bolsillo en Varsovia para llegar a México. Sí, el boleto lo tenía. Y Vicente igual. Luego yo lo he comentado con Vicente eso y me dijo, nos tomaron el pelo. Digo, completamente, nos robaron. Pero éramos dos jóvenes, llenos de ilusión, etcétera, lo que sea. Y entonces, claro, ya... Mientras estuvimos en la cortina de hierro, la mal hablada cortina de hierro, no había problema. Teníamos comida, nos recibían, nos llevaban. Pero montamos en un tren y empezamos a correr de Varsovia hasta Viena. Y en Viena ya se acababa la cortina de hierro. Llegamos a Viena, claro, no había nadie esperándonos. Éramos un tren que venía de gente, con mucha gente, pero también venían jóvenes que habían estado en Budapest, en Varsovia y en Bucarest. Y entonces, llegamos a Viena, pues ahí mismo nos bajamos en la estación, eran las 12 de la noche o algo así, era de noche. Y ahí mismo, pues en los andenes nos tiramos y ahí en los bancos dormimos. Y a las 6 de la mañana el jefe de la estación estaba ahí. Llegó, era domingo. Largo, váyanse.
Entonces nos sacaron de la estación, ya. Bueno, sin desayunar, sin nada. Perdón. Y entonces ya ahí nos llevaron a la oficina, me acuerdo, por fin apareció un grupo de la Juventud Austriaca que nos llevó a la oficina de la Federación Mundial. Vicente y yo teníamos el regreso de Francia a México en un barco que salía de La Rochelle como 10 días después. Y entonces eso nos lo anunciaron en la oficina esa en Viena, a Vicente y a mí. Bueno, pues dennos el boleto del barco y ya vamos para La Rochelle. No, tienen que ir a París. El boleto está allá. Bueno. Entonces llegué al tren y me dijo, ¿usted va a La Rochelle? Digo, no, quiero cambiar, quiero ir a París. Dice, bueno, se puede, no hay problema. Págueme tanto. Coño, $5 en el bolsillo. Y le dije a Vicente, oye, no tengo nada más, $5. Me enseñó también su billete. Y entonces nada, ahí funcionó la solidaridad. Otros jóvenes que estaban en la cola, cuando planteé el problema, porque yo siempre, bueno, tuve la suerte de hablar un poco varios idiomas, 5 o 6. Y planteé la cosa y rápidamente los muchachos se cooperaron. No era caro, pero bueno, si le damos los $5 no alcanzaba. Total, llegamos a París al día siguiente. Porque cuando llegamos a Viena, y nos montamos ya en el tren en Viena pensando que íbamos a París. Y claro, atravesó Suiza y al llegar a Francia, ahí paró en Basilea, creo. Y ahí, bueno, todos felices, los jóvenes ahí. Pero al ir llegando a Francia, las autoridades del tren pasaron por los vagones. Usted viene del festival. Y como nosotros teníamos una visa en el festival, en el pasaporte, Vicente y yo, una visa checa, y en aquellos años era algo que te comprometía para toda la vida y te hacía sospechoso de cualquier cosa. Entonces vio la visa y dice, ustedes vienen del festival. Sí, por favor, pasen, muy amable, pasen a los vagones, al último y penúltimo vagón. Total, que al llegar a Basilea, la mayoría de los que habíamos ido al festival, ya estábamos en los 2 últimos vagones del tren. Y nada, bueno, llegamos, bajamos, y de repente, vimos que el tren se iba. ¡Ey, qué pasa! Y dice, no se preocupen. Habían desenganchado los vagones los franceses y se fue el tren. Entonces, ahora sí, suban al tren, bajen las maletas. Bueno, ahí nos registraron, nos comprobaron. Y bueno, como Vicente y yo éramos mexicanos, pues bueno, sí, nos atortaron un poco, pero nada. Al final, bueno, pues vamos a ver, ¿a qué hora es el tren? A las 10 de la noche. Ok, bueno, entonces eran como las 3 de la tarde o así. Vamos a dar una vuelta por la ciudad. No pueden salir, tienen que estar aquí. Bueno, entonces ya en las llaves de agua que había en las vías y eso, llevábamos 6 días de tren desde Varsovia, que habíamos venido, pues nos empezamos ahí en la estación a afeitarnos, a lavarnos. Y eso sí, a las 10:30, puntual, el tren, vámonos a París. Y a las 7 de la mañana estábamos en París. Y ahí había sí un grupo de la Juventud Francesa. Y bueno, fueron aclarando. ¿Y ustedes a dónde van? No, pues nosotros tenemos que ir a La Rochelle a recoger venimos a buscar el boleto. Muy bien, los vamos a ayudar. Bueno, total. Cuando llegamos a la oficina de la Federación, nos dijeron, ustedes necesitan visa de Jamaica porque el barco tocaba varios puertos del Caribe antes de llegar a México. Y en aquel tiempo hacía falta visa de tránsito. Y luego ya se quitó eso, o algo así. Pero en aquel momento, bueno, pues ustedes dirán, nosotros no sabíamos nada, Vicente y yo. Y al acabar el primer día dice, bueno, ¿dónde se van a alojar? No.
¿Y qué dinero traen? No traemos dinero. Me imagino, bueno, vi la cara de los jóvenes franceses. Digo, bueno, no se preocupen, los vamos a robar. Y nos llevaron a una pensión algo rara, porque teníamos la orden específica para ustedes van a venir aquí no antes de las 7 de la noche en París. Y se van a ir de aquí a las 8:30 a más tardar, pero guardando todo su equipaje en ese closet. Que no quede nada de ustedes en la habitación. Entonces, claro, para algo usaban esa habitación. No sé qué era durante el día. Pero bueno, nosotros respetamos y no averiguamos nada. Pero bueno, y a comer van a tal lugar. Una vez al día les van a dar almuerzo. Perfecto. Y entonces, Vicente y yo recorrimos París a pie, porque no teníamos ni para un autobús. Nos sentábamos en los parques, bebíamos agua en las fuentes, ni un café en esos descubiertos con esas cosas, las famosas de París, ¿no? Pues Vicente y yo con los pies hinchados a las 7:30 en la misma cama, molidos, porque era agosto, a finales de agosto, principios de septiembre, que hace un calor terrible en toda Europa. Bueno, así nos pasamos como... perdimos el barco al final, porque fuimos es que, perdón, sí, me salté. Es que fuimos, entonces empezaron a llevarnos al otro día a la embajada dominicana, porque paraban, no sé, en Santo Domingo el barco. No, vieron la visa checa en el... ustedes comunistas, no, fuera de aquí, no. Bueno, entonces ¿cómo se llamaba? A Jamaica, también, que el barco paraba en Jamaica. Y los ingleses miraron aquello. No, perdón, yo ya me adelanté, porque en Londres, seguimos en París, y ahí fue, ya le digo, como 10 días. Y al final nos dijeron los muchachos de la federación, no teníamos visa de ningún país de esos, pero el barco lo perdimos porque se había ido ya. Y nos dijeron, ya les tenemos otro camino. Bueno, digo. Bueno, van de aquí a Nassau, de Londres, de París a Londres, de Londres a Nassau en las Bahamas, y de Nassau a La Habana, y de La Habana a México. Bueno, ok, como ustedes digan, nosotros sí no podíamos ni protestar, ni... Ok, de acuerdo. Bueno, llegó el día y a las 10 de la noche o a las 9, me acuerdo, Vicente y yo con nuestra maleta en la Place de l'Étoile, la del Arco de Triunfo, que ahí salían unos autobuses que iban al aeropuerto. Y ahí fue, otra vez. Cuando subo, me dice, son 100 francos. O algo así. ¿Cómo? No, un momento. Y empezó a pasar la gente, entonces empecé a hablar con la gente en francés. Una pompa de argent, no sé qué. Y hubo uno que dice, yo se lo voy a pagar. Bueno, muchas gracias. Y en efecto, el hombre pagó nuestros 2 boletos al aeropuerto y nos montamos en el avión y nada, París-Londres son media hora, un vuelo así rápido. Llegamos a Londres. Y ya con todas esas cosas que nos habíamos pasado, yo me acuerdo que Vicente y yo dijimos, mira, ¿sabes qué? No vamos a llegar juntos a la aduana. Vamos a llegar separados. Y si uno lo agarran, bueno, pues el otro, si pasa, pues puede, moverse y ayudar desde afuera a la embajada. ¿Verdad? Ok, Vicente, de acuerdo. Y me acuerdo que cuando íbamos a Londres, me dice, dale. Me dice Vicente. Y yo, pues como hablaba inglés también un poco, llego ahí y el tipo, yo veía que la gente enseñaba los documentos y había una puerta adelante y le decían, por favor, y el hombre recogía eso y seguía. Y cuando yo me mira, descubre la visa checa, me mira y dice, por favor, todos iban para allá y me mete en un cuarto.
a un policía que había ahí, abre la puerta y me meten en un cuarto. Bueno, y a la media hora se abre la puerta y era Vicente. También tenía la visa, pues. Entonces, bueno, entonces, claro, ahí sí ya el resto del equipaje se había ido. Ya todos los pasajeros, los dos únicos raros éramos Vicente y yo. Entonces, dale, vengan para acá, su maleta, tal, y ahí nos registraron otra vez todos acá. Imagínate, yo venía del festival con 1000 recuerdos del festival, periódicos del festival, una pañoleta, insignias de que intercambié, de los rusos, de todos. Todo lo miraron. Pero bueno, también pienso que como éramos mexicanos, como que nos dieron clase y nos dijeron, bueno, recojan. Y como a las 2 de la mañana acabó todo el registro, todo el interrogatorio, tal y cual, pasen. Y entonces un policía nos llevó a una cárcel de migración. No era una cárcel, pero tampoco era un hotel. Porque era un pasillo así rectangular, ¿no? Y aquí había una habitación y en este otro extremo del pasillo otra habitación. Entonces el policía nos dijo, tú en esa, a mí, tú a Vicente en esa. Entonces dormimos cada uno en una cama iluminada porque no podíamos apagar la luz del cuarto. Pero bueno, y el policía sentado en una silla en el vértice, ¿no?, de los dos pasillos, aquí, toda la noche ahí sentado el pobre. Me daba pena, pero bueno, te ha tocado. Y entonces nada, dormimos rico ahí. Vicente y yo, cada uno en su cama, en su habitación, tal. Y a las, no sé, a las 7, bueno, nos levanta, tal. Bueno. ¿Y si quieren desayunar? Claro. Le dijimos, no sabíamos si... Y no, nos llevó a la BOAC, que era British Overseas Air Corporation, algo así. Y ya eso, porque nos habían dicho, cuando acabó el registro, nos dijeron, ustedes en el boleto de avión no traen el OK para Nassau. O sea que si mañana el avión que va para Nassau no tiene asientos, lo regresamos a París. A sus órdenes, lo que usted diga. ¿Cómo no? Gracias. Y ya. Pero entonces cuando íbamos a desayunar y al otro aeropuerto, en la mañana, nos llevó a la BOAC y ahí no nos dijo nada. Pero ahí yo pensé, si nos lleva a la compañía, es que a lo mejor hay plaza. Bueno, en efecto. Total, nos llevó a la cafetería, desayunamos. Yo pedí huevos y Vicente también, lo que fuera. Yo me acuerdo que desayunamos bien, porque en la noche no habíamos cenado ni nada. El día anterior habíamos salido de París también. Entonces, me acuerdo que el hombre nos dice, ¿me van a firmar un recibo? Sí, cómo no. Y entonces sacó un recibo. Usted, Jorge Espesate, le debe a la corona inglesa 4 libras, no sé qué, por el... Y yo firmé así medio sonriendo, me dije, pendejo, me va a venir a cobrar a México, qué chingado. ¿Cómo no? Firmé, y Vicente igual. No dijimos nada, pero nos miramos y estúpidos. Y le firmamos, y nos fuimos. Entonces nos llevó al aeropuerto y se puso el guardia al lado nuestro, vestido de guardia, y el público ya del avión estaba entrando. Claro, todos nos miraban. Pero bueno, al final, cuando ya todos habían subido, nos dijo, por favor, montamos. Y me acuerdo que había 2 asientos de esos de las salidas de emergencia, o dos asientos vacíos. Y le dije a Vicente, aquí mismo, dale, siéntate. Y nos sentamos. Cerran la puerta y ya. Entonces empiezo a oír un tic-tac. Digo, Vicente, ¿tú oyes lo que yo oigo? Y como estaban los atentados a los aviones, en Cuba hubo varios. Oye, me suena bomba, no jodas. Vicente,
Y entonces el que estaba atrás nos oyó y era un cubano que venía del festival y traía un cucú en la maleta. Perdón. Y entonces, claro, él se identifica, entonces, no, oye, eso es mío, soy un cubano. Y abrió la maleta y nos lo enseñó, porque otra gente también se dio cuenta, ¿no? Porque sonaba fuerte. No había hecho cucú todavía, pero el mecanismo del reloj sonaba fuerte. Bueno, total, llegamos ahí, subimos el vuelo, no sé, 14 horas o 16 horas, lo que sea, y llegamos a Nassau. Yo esperaba un recibimiento igual que el de Londres. Ahorita otra vez la cosa, la maleta. No. Ahí, pum, América es América. Desde entonces yo digo, en ese pasaporte, el último sello que yo tengo es de Londres. Ni el de Nassau, ni el de La Habana, ni el de México, ninguno más. Luego me lo quitaron el pasaporte. Pero en fin, es otra historia. Pero bueno, llegamos a Nassau, por favor. Y nos metieron en un hotel 5 estrellas. Coño, le dije a Vicente, agarra. Bueno, estuvimos un día más o menos, unas horas, porque a México llegamos el 16 de diciembre, el día de las fiestas de la independencia, que todos nos acordábamos, claro, nosotros, Vicente y yo estábamos claros. Bueno, no la oigo. ¿De qué año era esto? ¿En qué año fue? Eso fue en el año 53. En agosto, no, ya en septiembre, claro, el 16 de septiembre llegamos a México. Y salimos de París como el primero, llegamos a París como el 1 de septiembre. Y fueron casi 15 días de París a México con $5 en el bolsillo. En París gastamos y compramos unas postales que se mandaban sin sobre, porque eran más baratas. Y Vicente y yo, pero yo en París yo iba viendo, ¿no? Y miren, a la Torre Eiffel, al primer piso se puede subir gratis. Vamos, Vicente. Y llevé al Louvre fuimos varias veces, pero nada, las talanqueras para pagar el boleto eran interminables y nadie no se insinuó nada. Y bueno, ni modo, Vicente, no vas a poder entrar al Louvre. Y él se fue, ya estaba la pirámide esa de cristal y toda esa cosa moderna que habían hecho. Y no, paseamos y dimos la vuelta al Louvre 3 o 4 veces, y luego el Arco de Triunfo, los jardines del Trocadero, porque yo había estado en París cuando la guerra, cuando llegaron los nazis, yo estaba en París, y ya lo conocía y había vivido en París, entonces le mostré, lo pasé, que llegábamos al hotel ese, a la pensión muerta. Bueno, entonces ya voy a terminar. En Nassau fuimos, me acuerdo, 2 o 3 veces a la playa porque ya el calor tropical nos tenía. Y al final, al otro día, a las 3 o así, a La Habana. Y ahí sí un poco tensos porque acababa de suceder el 26 de julio y Batista estaba desatado cazando comunistas o pseudocomunistas, o bueno, lo que le daba la gana, y asesinando y matando. Pero no, el hombre aquel, yo me acuerdo que lo abordé y le dije que veníamos de Londres, tal y cual. Sí, de las Bahamas. Y no vio la visa checa. Pidió el boleto y digo, no, traemos continuo a México, ahora, en 1 hora. Sí, pasen. Y nos metió a otro salón. Y ahí estuvimos tensos. No vimos la maleta, digo, que no la abran. Pero no, todo bien y ya llegó el de Mexicana, nos montamos y llegamos al DF. Y ahí, nada, ni cuño nos pusieron nada. Entramos a México, viva México, tal y cual, celebramos ahí con los del aeropuerto, gritamos la independencia
Y ya estaba la familia ahí, los amigos que ya les habíamos avisado y ya llegamos. Eso fue nuestro regreso desde Varsovia. Bueno, ya sabemos cómo viajar de Varsovia a México con $5, ¿no? Sí. De este tipo de anécdotas están llenos los materiales que recabamos para hacer el pequeño documental. Muchos son de carácter anecdótico, pero nos ilustran tangencialmente el mundo de aquella época. Hay otras cosas que son mucho más de fondo y es la consistencia ideológica de don Jordi a lo largo de las décadas, ¿no? Daniel, te paso el micrófono. No, solamente si alguien de ustedes quiere hacerle una pregunta en particular o algún comentario o algo para que también ampliar la conversación o quieren seguir escuchando. Prometo ser corto. No se preocupen. ¿No? De parte de ustedes. Pues entonces una pregunta más de las... A mí me sorprende, realmente me sorprende, me admira la memoria suya, don Jordi. Usted puede recordar eventos de su infancia muy remota y evocarlos y contarlos de tal forma que casi los podemos ver. Recuerdo que cuando lo estábamos entrevistando, nos platicó usted que en una ocasión en Francia, siendo unos niños, estuvieron en un internado, se escaparon del internado y sonaron las alarmas. Díganos exactamente por qué sonaron las alarmas si unos mocosos estaban escapando de un internado. Bueno, no es con ánimo de presumir ni nada, pero a mí también eso de la memoria, porque como estoy escribiendo mis memorias, de repente me vienen cosas que no las he hablado en eso, que algunas ni las hablé, no me acordaba, pero no sé, parece que es un ejercicio que sin querer te va ayudando y te va trayendo más cosas. Entonces me puse a pensar un día, porque en una caída, que por eso llevo casco, el casco lo llevo porque los hijos me han dicho no sales más a la calle sin casco, porque al llegar aquí en el año 21 me caí 3 veces y acabé en la Cruz Roja, una vez con 10 puntos y acababa de sufrir en La Habana una caída que me llevó 2 meses en un hospital, que me hicieron una operación de cerebro y todo. Bueno, pero yo noto que mi mente trabaja y bueno, pues claro, como ya cumplí 80, 90 y tal, y veo otros colegas de esa edad, que bueno, y yo tengo la mente siempre atenta, siempre descansada, siempre queriendo saber más, leer, y no sé. Entonces lo comenté un poco con un médico y me dijo, no, a usted le ha ayudado los idiomas. Porque yo digo también en broma ya, que a mí no me va a llevar el corazón, ya. El corazón es a los 50 años. El cáncer tampoco. Porque el cáncer son a los 60, 65 años, ya. Se jode, ya se acabó. Yo ya pasé todo eso. Yo estoy esperando al alemán. Pero no, parece que lo estoy también. Entonces, claro, todo eso, a medida que yo voy escribiendo, me ha hecho pensar. Y entonces cuando ese médico me dijo algo de los idiomas, yo no sé, pero yo recuerdo que cuando empecé a hablar, a balbucear las primeras palabras, mi familia es catalana, toda. Pero nací por conveniencias económicas, las circunstancias, como dicen, por las circunstancias nací en un pueblo castellano, Aragón, que hablaban castellano. Y yo, nadie me dio clases nunca ni de catalán ni de castellano, hasta ese momento, nadie. Pero yo balbuceaba los 2 idiomas cuando empecé a hablar. Y con los abuelos, hablaba en catalán, y con mis papás y los del pueblo de Canfrán hablaba en castellano. Las primeras palabras. Eso fue en el año 36, 35, 36, 37. No sé,
Supongo que es a esa edad, a los 4 o 5 años, que empieza uno a hablar. Pero entonces, ¿qué pasó? ¿Estaba usted en un internado? Perdimos la guerra, no, ahí voy. Perdimos la guerra, el exilio a Francia. Y al llegar a Francia, nuestros padres, para evitar la policía y los campos de concentración, nos dijeron, no se puede hablar en castellano, ni en catalán. Ojo, en la calle, prohibido, tienen que hablar francés. No sabíamos, claro. Entonces, ellos los dos sí sabían. Ella, porque había estudiado en una escuela de monjas, y mi papá por la aduana. Estaba en Portbou y luego en Canfranc, pero era la aduana franco-española. Y hablaba un francés de pueblo, un francés del sur, pero lo hablaban. Y nos decía, íbamos por la calle con la mano, y mi madre me decía, ¿qué dice en aquel letrero, en aquel cartel? Léemelo. En voz alta, sí, léeme. Y así nos hicieron. O en este escaparate, a ver, ¿qué dice ahí? ¿De qué es eso? ¿Es agua de qué es? ¿Es pomo? ¿De vino? ¿De tal? Y así, en Cuba, cuando me quisieron hacer traductor de una... me dijeron, ¿y dónde aprendió el francés? ¿Tiene algún título? Lo aprendí en la calle. Y es cierto, yo lo aprendí en la calle. Mis padres, en ese afán de que no, y lo aprendimos. Y ya luego estudié. Así empecé a estudiar el francés. Y ya luego en Marsella, antes de regresar a España, porque luego todos lo escribí. Ya, el francés fue el primer idioma que estudié, gramática, etcétera, etcétera, etcétera. Y fui avanzando. Me acuerdo que era una escuela de esas que te ponían al llegar, me pusieron a 130 y mi hermano en el 29. Y yo acabé en el 103. Y me acuerdo todavía de una película que la maestra, bueno, no le voy a decir. Pero bueno, así fue. Aprendí el francés y a escribirlo, pero con la izquierda. Entonces, con la mano izquierda aprendí a escribir el francés. Lo estudié. Yo no sabía que era zurdo, no me acuerdo haber sido consciente de que era zurdo antes. Eso fue en el año 39, 40, ya en el 40 o principios del 41. Tenía como 10 años, estaba en primaria. Y ahí nos metieron mis padres en una escuela y yo empecé a escribir en francés. En Francia no recuerdo que nadie me dijera nada. Todo el mundo como natural, bueno, no sé, no tengo ninguna. Y en cuanto mis padres nos mandaron a España, nos metieron, fuimos a vivir con los abuelos en Barcelona, en la academia, y nos quedaba a una cuadra la Academia Jaume, y los abuelos dijeron, bueno, que continúe la primaria en la Academia Jaume. Pero en ese momento ya había triunfado Franco y estaba prohibido hablar catalán y estaba prohibido escribir en catalán o cantar en catalán. Entonces me hablaron en castellano. Y en cuanto la monja me vio así, escribiendo español, digo, no, estás en pecado mortal, hijo mío. En pecado mortal. No, yo te voy a enseñar a escribir con la derecha. Yo tenía 10 años, no sé. Entonces me amarraba el brazo izquierdo al respaldo de la silla cada mañana. Cuando yo llegaba, me ponía una libreta con hojas transparentes y plantillas y yo copiaba letras con la mano derecha ya. La fuerza siempre me ha quedado en la izquierda. Se nota. Soy zurdo. No me había dado cuenta, pero es cierto. Siempre me quedó en la izquierda. Bueno, entonces aprendí a escribir con la mano derecha. Entonces, el cerebro tuvo que... yo ya lo había hecho hacer unos cuantos ejercicios. Terminé la primaria, empecé los estudios del bachillerato en un instituto, etcétera.
y llegué a México. Ya mis padres en el 42, en el 46. Ya escribía a la derecha, tal. Pero mi padre dijo, no, en América, inglés. Francés no sirve, los franceses, inglés. Y entonces a mi hermano y a mí nos metieron con un profesor ahí. Y estuve 2 años estudiando inglés. Entonces, bueno, tranquilo. Al final, en el 62, me fui a Cuba. No, me casé en México con una rubia de ascendencia húngara. Y no es que me pidiera yo aprender húngaro, eso me negué desde el principio. No por un problema matrimonial, pero le dije que no, que era muy difícil, que el húngaro es un idioma bárbaro. Yo le decía horrores, pobrecito. Ahí está el hijo de ella. Pablo es hijo de ella. Bueno, pero bueno, en fin. Siempre algo se pegó. Yo sé decir abuelo, en fin, sé muchas palabras, como es lógico. Pero bueno, al final me fui a Cuba en 62. Y a los 63 estaba rodeado con 5 soviéticos ayudándonos en el trabajo de construcción. Y claro, aprendiendo lo que sea. Pero en ruso. Todos hablaban en ruso. Alguno hablaba un poco de francés, de inglés. Y francés también, sí. Pero bueno, ahí sí me propuse estudiar ruso. Y lo hablo bastante. Y me sirvió, claro. Ya era el 5º idioma o el 6º, no sé. Y creo que ya ahí acaba la historia de los idiomas. Que yo creo que todo eso es lo que me ha ayudado aquí en el Coco, que nunca lo había pensado, ni nunca me había puesto a... Pero ese doctor me hizo, y como estoy escribiendo, y sí veo que me acuerdo, y bueno, en fin, ya, los dejo descansar. Sí, Daniel. Ya, de la gente que estaba mirando el documental a distancia, Lee Gutiérrez dice, qué gusto conocerle, Jordi. Yo trabajé por varios años con la imprenta Madero en Iztapalapa, donde tuve el gusto de conocer a José Azorín, Vicente Rojo, Rafael López Castro, Luis Almeida, Recamier, Azul Morris y varios más. Fue entre 1974 y 1984, una gran época para el diseño gráfico y la impresión. Nunca olvidaré esa hermosa Heidelberg de 5 cabezas. Un gusto conocerle. Sí, o sea, eso fue ya, perdón, eso ya fue cuando yo estaba en Cuba. Yo ya me había ido, yo me fui en 62, en diciembre del 62. Y Vicente y Azorín llegaron a fundar en Madero una escuela de diseño que no había en México en ese momento todavía, creo que en arquitectura. En la escuela de arquitectura, no sé, yo ya no estaba aquí, pero yo sé que en Madero, o sea, era una escuela muy efectiva, porque tenía la teoría y la práctica. La teoría la daba Vicente, o otro señor Prieto que era maestro de Vicente. O sea, Vicente sabía de diseño muchísimo y sus conocimientos los transmitían y al final hacían trabajos prácticos también. Y esa fue la fuerza que tuvo esa escuela de diseño que dice, yo eso me he enterado ahora al volver, porque Vicente me regaló. Antes, yo venía a hablar con Vicente y no pude verlo, por desgracia. Nos pusimos en contacto gracias a mi hijo que lo encontró y me mandó su correo electrónico, porque yo había perdido su contacto. Y ahí me enteré y, bueno, estábamos locos los dos. Él me pidió el relato del regreso y yo se lo mandé, ya lo había escrito y se lo mandé y se quedó. Oye, ¿qué memoria tienes tú? Digo, no seas tonto, yo tenía un diario.
Vicente, ¿qué te pasa? Me acuerdo que le dije eso. Y bueno, pero ahora nos íbamos a ver cuando yo vine en el año 21 y claro, empezó el COVID también, que nos tuvo a todos así un poco asustados y quietos acá, o no te muevas, no viajes, no sé qué. Y bueno, pues yo como venía ya con 90, recién operado del cerebro, entonces, y en marzo se murió de ese año. Yo llegué a Cuba, a México, a Veracruz, a cumplir, porque eso fue el compromiso del médico. Me dijo, usted va a celebrar sus 90 años en Veracruz, con su familia. Doctor, yo le decía, oiga, no puedo ni moverme, ni levantarme de la cama, no puedo comer, no me puedo bañar. No se preocupe, su recuperación está muy buena, me decía el médico cubano. Yo, bueno, gracias, le decía yo, como diciendo, me dices todo eso para animarme. Y no, bueno, aquí estoy. No, y no solo está, sino que hace tai chi, camina frente a la playa, se mete al mar, nos visita en la librería y da charlas cuando se presta la ocasión. Hay otra participación, don Jordi, de alguien que nos mira o que ve el documental de forma remota. Es Reni Rogel GB. Es un honor para mí ver a este gran señor. Soy su nutrióloga, Carla Rogel, y verlo también y con esa actitud tan positiva, no queda más que pensar que cuando se quiere, se puede. Felicitaciones por verlo ahí sentado con todo su esplendor. Enhorabuena, señor Jorge. Eso se lo envía su nutrióloga, dice ser su nutrióloga. Espero que sea la mía también algún día, ¿no? Para llegar así yo también. Se llama la señora Rogel. Rogel. Es nutrióloga Carla Rogel o Rogel. En fin, bueno, así está redactado, ¿no? Como les comentaba, los materiales recabados para poder hacer el documental abundan en anécdotas tan divertidas como ilustrativas. Lo de la alarma que platicábamos es cuando entran los nazis, ¿no? La alarma que sonó cuando estaban escapando de la escuela ustedes, ¿se acuerda? Sí. Sí, bueno. Y de estas hay un costal. Eso empezó, se me había olvidado, a tu pregunta. Bueno, brevemente. Brevemente. Nosotros estábamos, o sea, mis padres, el gobierno francés, cuando los nazis invaden Francia, los nazis hacen una operación que sorprende a todo el mundo, y es que no enfrentan a los franceses, que tenían la línea Maginot ahí en la frontera sino que se van por el norte a Dunkerque, medio aplastan y les perdonan la vida a los ingleses que estaban en Dunkerque y vienen por todo el Atlántico, y nosotros el gobierno francés había decidido que para evitar desastres y desgracias, que las escuelas de París se evacuaran. Y nos mandaron, fíjense, la genialidad de los militares, nos mandaron a un pueblo que está en Normandía, y era un pueblo que se llama Saint-Brevin-les-Pins, Saint-Brevin de los Pinos, que está del lado derecho a 10 kilómetros del río Loire, el Loira, que se llama en español, y enfrente está la segunda base naval francesa. Todos los días había bombardeos. Y alguna noche en la escuela porque como buenos los franceses cuidando la cosa del sexo, se pararon, éramos ratas de 8 años, de 10 años. Eso fue en el 39. Yo tenía 9 años o algo así. Y mi hermana tenía 6, pobrecita. Y a ella la pusieron en una escuela cerca, pero separada. Sexo femenino y sexo masculino. Y mi hermano y yo en otra. Entonces, bueno, los alemanes se fueron por toda la costa atlántica, ocuparon la Bretaña y empezaron a bajar para el sur.
Y un buen día estábamos en el pueblo, antes, y nadie, los alemanes, los ingleses los sorprendieron, pero ellos querían aislar a Europa, los alemanes, de un posible desembarco inglés, que al final pasó, pero bueno. Entonces, claro, como todo se va sabiendo, aunque estábamos en una escuela aislados ahí, los mayores de la escuela sabían ya que los alemanes venían. Y hubo algunos de esos muchachos que eran, bueno, tendrían 15 años, 16, algo así. Y se pusieron nerviosos porque nos van a agarrar aquí. Y entonces organizaron una fuga de la escuela. Entonces uno de los organizadores de la fuga estaba en nuestra habitación, con Kiko y conmigo. Y yo le hablé, dije, bueno, si ustedes se fugan, a ver, ¿a dónde van a ir? Yo me acuerdo que le pregunté así. Dice, no, mis padres tienen una casa en el Massif Central que como luego los alemanes decretaron la Francia libre, estaba fuera, el Massif Central está fuera. Pero bueno, en aquel momento era territorio ocupable. Tienen una casa ahí, y eso está muy lejos. No. Bueno, yo quiero que nos lleven, pero que además pasemos por la escuela tal a buscar a mi hermana. Y, sí, no te preocupes. Yo no sé si me lo dijo para que me callara. O sea, seguramente. Y no fuera con el cuento o con el chisme a la dirección. Pero él me dijo, sí, no te preocupes. Entonces llegó el día. Todo fue en secreto. Llegó el día y ya, ese día en vez de acostarnos, nos acostamos vestidos y las mochilas preparadas y empezamos a descolgarnos porque por la escalera teníamos que pasar frente a la habitación de los maestros y para no hacer ruido y que no nos vieran, nos descolgamos con las sábanas por las ventanas en un patio interior de la escuela que había ahí. Y ahí fuimos juntándonos y cuando ya éramos 8 o 10, ¡pum!, suena una alarma aérea. Coño, y se piden las luces, los maestros empiezan. Y pues claro, todos corriendo para arriba por la escalera, nos acostamos. No formaron gran escándalo. Yo creo que muchos querían venir con nosotros, pero no podían. Y ahí nos quedamos. Y sí, a los 3 días, el ruido de los tanques. Y era la Blitzkrieg que llegó al pueblo. Yo ahora también lo pienso, digo, menos mal que ningún imbécil francés campesino de esos que hay, que tiene un fusil de hace 40 o 50 años, se le ocurrió tirarle a los tanques. Porque si le tiran una, bueno, a lo mejor pulverizan el pueblo, yo qué sé. Y es lógico, además, los oímos llegar y se estacionaron frente a una columna de 30 o 40 tanques. Nosotros por las ventanas mirando ahí. Llegaron, abrieron las puertas los maestros de la escuela porque había fuentes y había agua y los muchachos eran jóvenes, todos rubios, bonitos, jóvenes sobre todo, me sorprendió eso. Nos dieron hasta chocolate, creo. Sí, que los mirábamos sospechosamente, porque ya sabíamos que tiraban plumas envenenadas y cosas de esas. O bueno, eso nos habían contado. Pero no, ahí se pusieron a cantar, a lavar su ropa, sus uniformes, a lustrarse las botas, siempre alemanes, ¿no? Guardar el tipo. Y ahí estuvieron un día. Al otro día por la mañana arrancaron los tanques y se fueron para el sur y agarraron ahí a mi papá, que también se había ido para el sur, huyéndole, porque como los franceses querían, los franquistas, dice, déjame evitar el primer golpe, y le dejó a mi madre, se quedó sola en París, en casa de unos amigos, que estaba enferma en ese momento, pobrecita. Pero al último lugar que llegaron fue a París. Y llegaron, pero ya llegaron con la Gestapo. Y los que llegaron, yo digo, eso también lo deduzco ahora, porque al día siguiente casi de que se van los tanques, llegó uno
con una notita de la Escuela de París, firmada por el director de la Escuela de París y la firma de mi mamá. Dijo, vengo a buscar a estos dos muchachos. Y éramos mi hermano y yo. Y entonces era un ferrocarrilero que no recuerdo de él, sino no supe nunca nada de él. Me he arrepentido, pero no. Era un hombre que venía a buscar a sus hijos, que también estaban ahí, un español, y nos llevó a París. Ese hombre nos recogió, pasamos por la escuela, recogimos a mi hermana y vámonos. Y llegamos a París. Eso fue, bueno, aquí estamos, como digo yo. Bueno, no los quiero cantar más. Gracias a ustedes. Gracias por eso. No sé, Daniel, ya para terminar, a mí me gustaría resaltar dos cosas. La primera es, ya hablamos de la excelente memoria que tiene este señor, hay que aprender idiomas, a ver si de esa manera. Hay dos cosas que quiero resaltar y dejar así como muy bien puntualizadas. La primera es la consistencia ideológica de Jordi Espresati. A lo largo de su juventud, a lo largo de su madurez, a lo largo de su vida, no ha abandonado las ideas que lo han marcado y que lo han hecho hacer la obra que ha podido hacer. Él es un hombre de izquierda que cree en el socialismo y cree firmemente que el futuro será socialista. Así me lo ha expresado y está declarando. Perdóname, me gusta y me sabe, pero yo sí creo que el capitalismo, lo que nos ha enseñado es una cultura de la acumulación. No importa lo que sea, dinero, productos, riqueza, poder. Eso es lo que nos enseña el capitalismo. El socialismo es a cada quien según su trabajo. Se ha deformado, sí, se dicen muchas cosas, que se le quita, que no sé qué. A cada quien según su trabajo. Y el comunismo, que anunció Marx también, es a cada quien según sus necesidades. O sea, ya no tendremos la cultura capitalista acumulativa que tenemos todos, que es lógico. Los que vivimos en el capitalismo tenemos que acumular. Y el que triunfa es el que tiene 10 casas, o 10 carros, o 1.000 millones, o... Esos otros son pendejos, los otros, estúpidos. Nos ha enseñado a eso. Yo no sé lo que hay que hacer, pero eso no puede durar, porque además el capitalismo está ya ahora, todavía no al principio, pero ahora ya depreda en la naturaleza. Y la naturaleza es la madre de todo, incluso nosotros. O sea, el ser humano se puede acabar. Ojo. Ahora quieren que nosotros, los países pobres, demos dinero para evitar... Oye, son ustedes los de las fábricas con humo echando metros cúbicos, son ustedes. No. Bueno, en fin. Yo creo en eso. Creo que están condenados. Costará todavía, seguramente. Y ahora con la robotización, sí, a lo mejor bajan los productos. No creo. Van a acumular más. Ya no, a ellos no les interesa que nosotros nos desarrollamos. En fin, no, ya. Bueno, un punto, y bravo, don Jordi, es eso, esa consistencia ideológica que lo ha mantenido en pie de lucha a lo largo de décadas. No cualquiera decide irse a Cuba a apoyar una revolución que triunfó apenas hace 2 años y que no sabemos si la van a aplastar los yanquis de la forma más cruenta. No cualquiera se va a Angola a construir caminos para apoyar el proceso de descolonización de aquellos países sin saber que
si no le sale un león y se lo come, o quién sabe, vaya, esa consistencia ideológica ha marcado a mi juicio la vida de Jordi Espresate como un hombre de izquierda, pero de a de veras, no de esas izquierdas oportunistas que luego vemos por ahí. 1. 2. Jordi Espresate es un hombre que ha tenido la generosidad de compartir sus conocimientos y de hacer que lleguen y circulen las ideas y los contenidos a todo mundo a lo largo de toda su vida. Como librero, como impresor en la imprenta Madero, como editor en Editorial Era, pero hoy día, todavía ayer, hoy está emitiendo bits, está emitiendo boletines con información que nos interesa a todos y que tiene que ver con la inteligencia artificial o que tiene que ver con el desarrollo económico en China o que tiene que ver con temas de actualidad al fin de cuentas que encuentra, quién sabe cómo ese es su secreto y por más que trato de sonsacárselo no lo consigo, pero siempre está a la vanguardia en lo que se refiere a información sobre la actualidad del acontecer mundial. Y esa información la comparte con nosotros a través de los bits que sigue produciendo. Librero, editor y ahora una persona que a través de los sistemas digitales y de la computación nos hace llegar información. Y es algo de celebrar. Yo le tengo una enorme admiración y cariño a Jordi y bueno, pues le agradezco a Jordi y a Daniel el que nos haya invitado. Yo quisiera decir también que quisiera decir también que felicitamos mucho a Mar Adentro por el documental que hicieron y que es un gusto pues que esté este documento y un placer y un privilegio poderlo escuchar en vivo. Muchas gracias y espero pues todos hayan disfrutado de este tiempo presente. Sara Elena quiere agregar algo. O sea, no, don Jordi, porque es que escucharle y ya teníamos antecedentes de usted con Rafa que nos había compartido esa admiración que siente, pero verlo y sentirlo es verdaderamente fascinante. Fascinante su historia, pero también fascinante, y no sé si los amigos acá estén de acuerdo, su espíritu y su ánimo. Fíjese que cuando llegamos es triste reconocer que este espacio, que es un espacio de fomento a la lectura y a las artes vivas y que tenemos 8 años y que hemos tenido, Daniel, desde hace mucho tiempo picando piedra, mis compañeros del reflexionario picando piedra en formación de públicos que sean sensibles hacia la experiencia humana, porque esto es lo que tratamos de hacer acá. Y ahora Kat, que está con nosotros colaborando, que es una estudiante de la Universidad Veracruzana del área de comunicación, que estuvimos haciendo pues una campaña directa para que nos visitaran estudiantes, para que lo escucharan, porque nosotros nos sentimos felices y orgullosos de estar aquí, pero quisiésemos y hubiéramos querido que estudiantes como Kat y sus compañeros estuvieran escuchando, viéndolo y presenciando la historia viva. Y presenciando un hombre que nos ha dejado ver ese espíritu, como decía Rafa, congruente, solidario, de la visión y de los ideales que usted tiene y que a muchos nos movieron, porque no le cuento que yo quise ser Tania la guerrillera, ¿verdad? Eso lo contaremos otro día. Pero algo que veíamos una y otra vez era ese carácter como sonriente. Bueno, me regreso. Fíjese que me hizo falta que estudiara idiomas para estar tejiendo bien lo que quiero decirle. Cuando llegamos y veía yo que todavía no llegaban nuestros amigos, le digo, ay, don Jordi me dice, mira, pues esto no es taquillero. Entonces estoy consciente que probablemente no soy taquillero. Y me lo dijo con mucho ánimo. Y a mí me pareció, pero ¿saben qué dijo? Pero no hay que dejarlo de hacer. Y muchas veces hemos estado en el desánimo y lo acepto porque hemos estado y siempre estoy de pleito con Daniel, la verdad es, no, ¿para qué si no vienen?
y no hay, estamos haciendo y ¿de dónde están, no? Pero usted ahorita nos deja una gran lección de vida, no solo es como sino de vida, es decir, no hay que dejar de hacer, ¿no? Pero nos gustaría que para cerrar, ya como dijo Domínguez, que nos compartiera ¿por qué siente usted ese espíritu de gozo por la vida? ¿A qué le adjudica usted ese gran espíritu que conozco aquí también otros personajes presentes como Rodrigo Montané, como Alejandro Lau, que son personas con un grato espíritu y amor a la vida? ¿Qué piensa usted de eso? Se oye mejor. Se oye mejor. Ojo que si me provocan. No quiero cansarlos. Y van a decir, el pesado ese. Pues eso lo aprendí en la vida. O sea, por ejemplo, hay una cosa que yo me fijo que no ayuda a la gente. O sea, trabajar para poder comer. No. Hay que trabajar siempre, o hay que tratar por lo menos de hacerlo, en algo que a uno le guste, en algo que a uno le parezca útil. Hay que creer en el trabajo que uno hace. Yo creo que eso a mí me ha mantenido. O sea, para mí siempre ha sido un problema la información. Yo creo que la información, el que tiene información tiene poder, primero. Tiene posibilidad de desarrollo, segundo. Adquiere una cultura, tercero. Claro, todo eso bien usado. Pero es necesaria la información. Yo me acuerdo que pasé trabajo en Cuba con eso de la información. Y mi lucha era tratar de traer a Cuba información. Siempre fue de esas. Cuando trabajé en la construcción ya, porque eso de la industrialización de la construcción, a mí me sonó a chino cuando me lo habló el viceministro. Le dije, sí, muy bien, correcto, pero bueno, ¿qué será? Pero luego vi viendo que sí, fui buscando publicaciones, y por eso creo en los libros, porque los libros son los que... O sea, en todo libro hay algo. Si no, no se publica. Hay algo que molesta a alguien. Hay algo nuevo. Hay algo positivo. A veces uno no lo encuentra, no siempre. Y no lo acaba de leer o no lo entiende o eso pasa. Pero eso es problema de uno. No es del libro, ojo. Yo creo que hay que seguir insistiendo y no darse por vencido. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Pero hay que proporcionar, y yo creo que a la gente hay que darle, o sea, sí, hay que enseñarle a leer y escribir, que los capitalistas no enseñan, porque eso no deja, campañas de alfabetización, no dejan dividendos, no dejan utilidades para repartir, y no organizan eso en sus países desarrollados. Sí, hay un nivel de cultura X, pero no se esfuerzan porque su pueblo sea alfabeto, su pueblo sea culto. No. El primero que tuvo esa inquietud fue Lenin. Y sí, porque lo primero es enseñar a leer y escribir, de acuerdo, pero luego hay que enseñar a pensar y a trabajar sobre lo que lees, sobre lo que estudias, a pensar sobre eso. Eso es lo que va creando la cultura de un pueblo. Entonces yo sí creo en eso. Y yo ahora acabo de publicar un material, pero lo publico como mal ejemplo, que quieren que las bibliotecas sean como una empresa, sean productivas. Las bibliotecas sean unas empresas que produzcan beneficios. No, el primero y único beneficio que tienen es su existencia. Al revés, lo que hay que mejorar son las condiciones de servicio que dan las bibliotecas. Yo me acuerdo que a mí,
cuando formé la biblioteca de informática, yo le dije al sobrino que vino de la BUS que me ofreció para hacer un programa, porque yo lo llevaba todo en la memoria, pero ya empezó a crecer y no podía. Y entonces yo le decía, oye, ni me muestres una tarjetita de esas que hay en las bibliotecas. Yo no quiero que mis libros tengan un número y ya. Y no los voy a poner por orden de tema, los voy a poner por orden numérico, porque si no, si los pongo por orden de tema, de repente tengo que reorganizar la biblioteca, porque ya son muchos los de esto y pocos los de esto, y ya no caben. No, número corrido, dale. Pero todo en la computadora, todo en el programa, todo. Y eso me ayudó. Entonces yo sentaba al muchacho a mi lado y le decía, ¿qué tú quieres? No, MS2, que no sé qué. Yo tecleaba MS2, una pantalla llena a lo mejor, se abrumaba. Oiga, no te preocupes. Otro botoncito, imprimía la pantalla. Toma, estúdiala, que venga otro. Cuando sepas lo que quieres, yo te lo doy. Óigame, es la única biblioteca. En todas tengo que esperar media hora para que no sé qué, otra media hora para que me traigan el libro. Pasan 2 horas y a veces no. No. ¿Tú a qué viniste aquí? ¿A estudiar o a pasar el día? A estudiar. Bueno, pues dale. Venga, otro. Y así era. Por eso yo te llegué. O sea, incluso, yo creo que esos son servicios que tienen que dar las bibliotecas para que los jóvenes vayan. Hay que hacerlas. O sea, yo no creo en la biblioteca solo del libro, ya no. Ya están los documentales, está la música. Las bibliotecas deben ser de todo lo que se produce, de todo lo que es cultura humana. Deben de tener todas esas cosas y crear ambientes agradables. Y si es, no importa si es rentable o no es rentable. La biblioteca es la cultura del pueblo y hay que enseñar a los jóvenes a ir a la biblioteca, no a ir a pasar frío o a tratar de ver no, hoy hay un concierto de fulano, vamos, no, luego vengo y me voy a oír el concierto, pero para que los jóvenes, hay que crear otra mentalidad. Sí, en la biblioteca se acumula el conocimiento. ¿Qué es eso de ir quitándolo? Porque en el artículo que yo publiqué, con toda mala intención, se decía eso. Hay que quitar lo viejo ya de las bibliotecas. Mentira. Hay que dejarlo y hay que aumentarlo. Y hay que ponerlo para que lo pueda ver más gente, de manera que rápidamente y fácilmente lo encuentre la gente y lo pueda ver. Eso es cultura. Eso hace la cultura de un pueblo. No basta con enseñar a leer y escribir, no. Eso lo vio Lenin y Stalin. Stalin era un lector. 500 libros al año sacaba de la biblioteca Lenin. Yo les traeré el título del libro ese que parece subversivo, porque nos ha enseñado que fue Sí, al final hizo cosas, ¿de acuerdo? Pero bueno, yo tengo a mí me mueve eso. Yo creo que mientras no, porque los jóvenes no suelen ir, les cuesta ir a las bibliotecas. Al revés, pero organizan unos festivales de música y unos festivales de cine. Bueno, ¿por qué en la biblioteca no puede haber archivos de documentales y los jóvenes vayan a ver el documental tal y vayan a ver y a copiarlo si hace falta? ¿Y por qué no? ¿Por qué no se lo van a dar? Yo me acuerdo que había gente que me llamaba y me decía, mire, a mí no me dejan salir de Matanzas. Matanzas está a 2 horas de La Habana. Pero entre semana tengo que ir al trabajo y no me dejan ir Y yo quiero ir a su biblioteca a estudiar, a ver si tiene... ¿Puedes venir el domingo? Yo le decía, ¿sí? Bueno, pues te espero el domingo después de las 10. Y yo iba a la biblioteca a atender a ese joven y le daba los libros y tal, y creaba un nexo. Y cuando apareció el correo electrónico ya fue más fácil porque le podía... Pero esos servicios tienen que estar en las bibliotecas para que los jóvenes primero las usen y luego sean casi imprescindibles y tengan lo que a los jóvenes les gusta.
porque a los jóvenes les gusta el libro, les gusta la música, les gusta el cine, les gusta la moda, les gusta comer rico. Bueno, pues una buena cafetería, una barata. O sea, que no sean... En el capitalismo todo tiene que ser productivo. Ya los libros, si no es un bestseller, las grandes editoras, allá tú, no le hacen caso al autor. Tienen que ser, las estanterías se están llenando no de literatura, de bestsellers. ¿Y por qué es bestseller? Porque lo van a traducir a 10 idiomas, van a hacer 50.000 ejemplares, le van a dar $50.000 al autor, lo han reformado en su lenguaje, lo han reformado, Por eso. Mentira. Ahora ya el libro es un producto más del capitalismo, como una silla, o como un mueble, o como un plato de comida. No, el libro tiene que guardar su naturaleza. El libro, bueno, por eso no les gustan y hay autores a los que oculta el capitalismo. Yo tuve que descubrir que Lord Byron, un señor que hasta maricón creo que era, no importa, ahora ya no, pero en su momento le costó, pobrecito, o Turing, el de las computadoras, el que descubrió el enigma, el problema de los nazis y los submarinos acabó, en cuanto se enteraron que era, lo sacaron y lo metieron en la cárcel. Pero yo me he tenido que enterar, por ejemplo, que Lord Byron escribió sobre socialismo. Eso no se publica, eso se oculta, no conviene. Lord Byron es famoso, y sí, no por lo que escribió de socialismo, pero escribió ya en aquel tiempo sobre los problemas del capitalismo y del socialismo. O que Mark Twain, por ejemplo, ¿por qué Mark Twain es famoso? Es un autor para jóvenes, ¿no? Mark Twain, Huckleberry Finn, ¿no? Las aventuras, no sé qué. Mentira. Mark Twain tiene unos escritos políticos, porque Mark Twain vivió en la etapa, yo no me sé bien su vida, ni pretendo, pero acababa de suceder, no sé si acababa o fue ya mucho después, pero, o sea, él tiene una denuncia sobre el Congo belga, que al rey Leopoldo lo ponían entre las monarquías más benefactoras de la humanidad. Y en el Congo belga y Mark Twain, hay unas cartas de Mark Twain con el rey Leopoldo, horribles, pobrecitas, en el sentido de lo que descubren. O sea, se les acaba. El ejército belga, pues ha de ser una mierda, chiquitico, pequeño. Bélgica es un país pequeño, no puede. No. Les daban su munición. Y claro, ellos, los soldados, la usaban para cazar y para comer mejor y mataban bichos. Y cuando iban a pedir más balas, les decían, no, tienes que traerme pulgares de negros. Por cada pulgar que me traigas, te doy una bala. Y llegó un momento que no tenían balas, pero había que diezmar, porque el Congo es 40 veces más grande que África. Y en población pues tendría, no sé, 20 veces más, de negros, sí, pobrecitos. Pero no había balas. Entonces los amarraban a los árboles a que se murieran de hambre. Todo eso lo escribe Mark Twain. No, eso lo tuve que... Bueno, alguien me lo diría a lo mejor, o no sé, pero eso no se publica. El capitalismo no hace propaganda de esas cosas. Y lo ha hecho en muchos lados. Y lo ha hecho para progresar y para aumentar. Y claro, al principio parecía que el capitalismo, pues sí, hoy en día se producen más cereales o más lo que usted quiera, que nunca. Pero la gente se sigue muriendo de hambre. ¿Qué pasa? O la gente sigue viviendo en las cuevas, con piso de tierra. No, agua potable, sí, el río. Tráela.
O sea, no va a resolver los problemas del ser humano. Nunca, nunca, porque su afán es más riqueza, más dinero, más. Es lo único, para eso está el capital. Al principio quizá nos engañó y sí, pensamos que a lo mejor podría ayudar. Y sí, yo no digo que no haya ayudado, pero ya ahora, últimamente, está cambiando. Ya no es lo que era y es lógico, está demostrando su verdadera naturaleza. Acumular, acumular, acumular dinero. Pero desarrollar a los países subdesarrollados, que sigan muriéndose de hambre, me es igual. Allá ellos son los vagos, como dice Fox, que trabajen los viejos. Oye. Bueno, entonces, estoy acabando en teque, pero por eso es lo que me mantiene, eso es lo que no me voy a dejar por nadie, eso. El progreso del ser humano, pobrecito. Somos millones todavía. Los que no comen son millones. Y se vio ahora con el COVID. Países primer mundo, Italia, Francia, Cuba las pudo ayudar con médicos. Cuba, a pesar del bloqueo, porque el sistema de Cuba es para todos los cubanos, no para unos cuantos o para los que paguen. No, el sistema de salud Cuba, y por eso ¿por qué en los países desarrollados no hay una escuela como la que hizo Fidel Castro en La Habana, como la ELAM, que forma médicos y los manda a América Latina? ¿Por qué? Si quisieran ayudar, eso no les cuesta tanto, no. Hace 20 años o 25 años que esa escuela existe y ha graduado a 50,000 médicos, yo qué sé cuántos. Podríamos haber graduado el doble o el triple o el cuádruple. Y América Latina, no, pero los países desarrollados, ninguno, ni ingleses, ni franceses, ni nada. Que se jodan. Esa es la mentalidad de ellos. Ya, pero digo, es que ahora se ha puesto más, para mí, se ha puesto más en evidencia que el capitalismo no le importa nada, nada, nomás acumular. No sé para qué, pero bueno, disculpen, ¿eh? Bueno, pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y estamos en una biblioteca. Así que a nombre de Marta Delia Castro Montoya, que está ahí, la directora, les agradecemos muchísimo su presencia. Buenas noches a todos.